A las 4:47 de la madrugada de un viernes, mientras la mayor parte de Gran Bretaña dormía todavía bajo el manto oscuro y helado del invierno, el Palacio de Buckingham rompió el silencio con un comunicado tan definitivo y devastador que paralizó al mundo. Incluso los corresponsales reales más experimentados, esos veteranos acostumbrados a descifrar el lenguaje cuidadoso y la diplomacia de la corte, se quedaron mirando sus pantallas con una incredulidad pasmosa. No daban crédito a lo que leían. El mensaje era breve, pero cargado de un peso insoportable. El equipo médico de Su Majestad el Rey ha informado que el tratamiento ya no es efectivo. El rey está recibiendo cuidados para el final de su vida en el castillo de Windsor. La familia real ha sido informada y se está reuniendo junto al lecho de Su Majestad. Fueron solo 29 palabras. No hubo suavizantes, ni falsas esperanzas, ni frases para amortiguar el golpe. Fue la verdad brutal y desnuda. El rey Carlos III, el hombre que había esperado 7 décadas enteras para llevar la corona y que la había portado por apenas 3 años, se estaba muriendo. El anuncio llegó sin advertencia previa. No hubo esa serie gradual de boletines médicos que solemos ver para preparar a una nación ante la muerte de un monarca. En un momento, la línea oficial era que el rey seguía con su tratamiento y cumplía con deberes limitados. Al momento siguiente, el palacio confirmaba lo que todos temían en silencio, pero nadie se atrevía a decir. Carlos estaba en sus horas finales. No habría recuperación, no habría un milagro médico, ni siquiera un declive suave que permitiera a su familia tenerlo unos años más. Solo quedaban días, o tal vez horas. La reacción fue inmediata y estremecedora. La BBC interrumpió su programación habitual apenas segundos después de que se publicara el comunicado. La voz de la presentadora se quebró ligeramente, un detalle humano en medio del protocolo, mientras leía esas palabras a una nación que despertaría para descubrir que la era Carolina había terminado, y que algo nuevo, incierto e infinitamente más triste había comenzado. Sky News activó sus protocolos de emergencia. Los gráficos fúnebres, ya preparados para este momento, aparecieron en las pantallas con una velocidad que se sentía casi obscena. Incluso al otro lado del océano, en Estados Unidos, donde era tarde en la noche del jueves, la alerta de noticias de última hora de CNN cortó la programación estelar con una crudeza que hizo que hasta los presentadores americanos, tan acostumbrados al drama, tuvieran que hacer una pausa para tomar aire antes de hablar. Mientras el mundo digital estallaba, en el mundo real, fuera de los muros del castillo de Windsor, la tristeza comenzaba a tomar forma física. Los primeros dolientes empezaron a llegar antes del amanecer, apareciendo como fantasmas en la oscuridad, impulsados por un dolor que no podían explicar con palabras y por la necesidad de estar presentes en un momento histórico que esperaban que no llegara tan pronto. Una anciana, que había esperado en fila durante 15 horas para ver el ataúd de la reina Isabel años atrás, estaba ahora parada frente a las puertas, con lágrimas corriendo por su rostro. Apenas tuvo tiempo, susurró al viento. Esperó toda su vida, y le dieron apenas un suspiro de tiempo. Lejos de las cámaras, dentro del Palacio de Kensington, el príncipe Guillermo llevaba despierto desde las 3:30 de la mañana. Había pasado una noche en vela tras recibir una llamada del médico principal de Windsor, advirtiéndole que la condición de su padre se había deteriorado dramáticamente. El comunicado oficial del palacio solo confirmó lo que esa llamada privada ya le había anticipado. Pero leer esas palabras en texto negro sobre la pantalla de su teléfono lo hizo real de una manera que el parte médico no pudo. Su padre se estaba muriendo, no en teoría, no en un futuro lejano, sino ahora, hoy. Catalina lo encontró de pie junto a la ventana de su estudio, todavía vestido con la ropa del día anterior, mirando hacia una oscuridad que aún no daba paso al amanecer. Ella no le preguntó si estaba bien. La pregunta habría sido absurda. En su lugar, simplemente se paró a su lado, buscando su mano,
ofreciendo el único consuelo posible cuando las palabras sobran. «Los niños», dijo Guillermo finalmente, con la voz ronca por las lágrimas que había derramado en privado. «Necesitan despedirse. George especialmente. Es lo suficientemente mayor para entender, y lo suficientemente mayor para arrepentirse por siempre si no le dejamos verlo». Catalina asintió, preparándose mentalmente para la tarea imposible de despertar a sus hijos antes de que saliera el sol para decirles que su abuelo se estaba muriendo, que debían irse de inmediato y que esa podría ser la última vez que lo vieran con vida. «Yo los despertaré», dijo ella suavemente. «Tú llama, avisa a Windsor que vamos en camino». En menos de 20 minutos, la familia de Gales viajaba en un convoy a toda velocidad por las calles vacías de Londres hacia Windsor. Los oficiales de protección, entendiendo la urgencia, conducían a velocidades que normalmente serían impensables. Dentro del coche, el ambiente era pesado. George estaba sentado en silencio, mirando por las ventanas tintadas una ciudad que parecía extraña en la oscuridad previa al amanecer. Charlotte lloraba en silencio, con el rostro presionado contra el hombro de su madre, y el pequeño Luis, demasiado joven para comprender completamente la permanencia de la muerte, simplemente sostenía la mano de su madre y preguntaba una y otra vez cuándo llegarían. Al llegar a Windsor, se encontraron con una escena de quietud solemne. La princesa Ana había estado presente durante toda la noche. Nunca se había ido desde que recibió la primera llamada sobre el deterioro de Carlos. Ella, la hermana inquebrantable, había visto a su hermano entrar y salir de la conciencia, le había sostenido la mano durante los breves momentos de lucidez en los que él parecía reconocerla. Ana había sido testigo de cómo el equipo médico con pesar bajaba las armas y admitía lo que habían estado evitando. Ya no había nada más que hacer. La medicina había llegado a su límite. Ahora solo quedaba el amor y la despedida. El cáncer había ganado. La guerra silenciosa que se libraba dentro del cuerpo del monarca había terminado con una victoria aplastante para la enfermedad. Ahora, todo lo que quedaba no era luchar, sino gestionar el dolor y permitir al rey conservar cualquier fragmento de dignidad que la muerte estuviera dispuesta a concederle. Camila no se había separado del lado de Carlos desde la tarde anterior. Fue entonces cuando su respiración se volvió laboriosa, un sonido rasposo que llenaba la habitación, y sus momentos de vigilia se volvieron más cortos, más confusos, como una luz parpadeante a punto de extinguirse. Ella permanecía sentada junto a su cama, sosteniendo su mano frágil entre las suyas, hablándole suavemente, incluso cuando él ya no podía responder. Mantenía su presencia firme y constante, porque su presencia era lo único que le quedaba para ofrecer. La reina consorte, la mujer que había luchado contra viento y marea para estar a su lado, que había soportado décadas de críticas públicas y desprecio para llegar a esta posición, ahora se enfrentaba a la ironía más cruel del destino. Iba a perderlo antes de que apenas hubieran comenzado el reinado que tanto tiempo habían esperado compartir. El trono, por el que tanto sacrificaron, ahora parecía un premio vacío frente a la inminencia de la soledad. Mientras el amanecer rompía sobre el castillo de Windsor, pintando las piedras ancestrales en tonos de rosa y oro, una belleza que se sentía obscena dada la tragedia que ocurría dentro, la familia real se reunía para la vigilia que toda familia teme, pero que ninguna puede evitar. Esa espera agónica, esa observación silenciosa, el paso insoportable del tiempo cuando alguien a quien amas se está muriendo y todo lo que puedes hacer es estar presente para su partida. Para entender cómo el palacio llegó a este momento de finalidad devastadora, debemos retroceder 72 horas en el tiempo. Debemos volver a ese punto donde la condición de Carlos, aunque grave, todavía albergaba la tenue posibilidad de estabilización. El equipo médico, liderado por la doctora Sarah Chen y apoyado por los mejores especialistas de toda Europa,
Había estado manejando su tratamiento contra el cáncer con intervenciones agresivas. Habían comprado tiempo, sí, pero a un costo brutal para el cuerpo del rey. Sin embargo, el martes por la tarde, durante lo que debería haber sido un chequeo de rutina, los monitores revelaron algo alarmante. La función de los órganos de Carlos estaba decayendo mucho más rápido de lo previsto. El cáncer, que parecía estar contenido, había hecho metástasis de formas que las imágenes anteriores no habían detectado. Lo que habían estado tratando como una enfermedad crónica manejable se había transformado, en cuestión de horas, en algo agudo e irreversible. El equipo médico convocó una consulta de emergencia. La atmósfera en la sala era densa. La doctora Chen presentó los hallazgos con precisión clínica, pero todos en la habitación entendieron lo que significaban los datos. Ya no estaban gestionando una enfermedad, estaban presenciando el final de una vida. Siemens. El profesor Michael Hartley, el oncólogo principal, pronunció las palabras que nadie quería decir, rompiendo el silencio con una verdad pesada como el plomo. Necesitamos discutir los cuidados paliativos. Necesitamos preparar a la familia para la posibilidad de que estamos hablando de días, no de semanas ni meses. Esa misma noche, la doctora Chen se sentó con Carlos. Con una gentileza devastadora, le explicó que el tratamiento ya no funcionaba, que su cuerpo estaba fallando a pesar de sus mejores esfuerzos, y que había llegado el momento de cambiar el enfoque, de intentar curar a simplemente intentar consolar. Carlos escuchó con una compostura que le rompió el corazón a la doctora. No hubo pánico, solo una aceptación estoica. Hizo preguntas técnicas sobre los plazos y los síntomas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente, con la voz firme. Días, tal vez una semana si somos afortunados, respondió ella. El declive probablemente será rápido una vez que comience en serio. Carlos asintió lentamente, asimilando su propia mortalidad. Necesito hablar con Guillermo. Hay cosas que deben decirse, arreglos que deben hacerse. Los asuntos constitucionales no pueden esperar por los sentimientos. Esa conversación ocurrió tarde la noche del martes, a puerta cerrada. Quienes estaban cerca informaron haber escuchado voces alzadas, no en ira, sino en intensidad, seguidas de largos silencios y luego, el sonido inconfundible del llanto. Cuando Guillermo finalmente emergió, casi 2 horas después, su rostro estaba devastado por las lágrimas, su habitual compostura completamente hecha añicos. Se derrumbó en los brazos de Catalina con un dolor tan crudo y visceral que incluso los oficiales de protección, hombres endurecidos por el deber, tuvieron que apartar la mirada para darles privacidad. Para la mañana del miércoles, el declive de Carlos se había acelerado visiblemente. Permanecía consciente, pero cada vez más confundido, flotando entre la conciencia del presente y estados desorientados. Camila notó cómo el apretón en su mano se había debilitado, cómo sus respuestas se volvían retardadas y, a veces, carentes de sentido. El equipo médico confirmó lo peor. El cáncer había comenzado a afectar su función neurológica. La tarde del miércoles trajo la primera crisis verdadera. Carlos experimentó lo que el equipo médico denominó cuidadosamente un episodio agudo. Su corazón se detuvo brevemente, requiriendo una intervención de emergencia. Los médicos lograron estabilizarlo, pero la doctora Chen llevó a Camila aparte y le explicó, con una suavidad dolorosa, que estos episodios se volverían más frecuentes. Eventualmente, ocurriría uno que no podrían revertir. El momento de reunir a la familia era ahora. El jueves estuvo marcado por largos tramos de inconsciencia, interrumpidos solo por breves períodos de vigilia confusa. Sin embargo, durante un momento de claridad milagrosa, Carlos preguntó por su hermana Ana. Ella acudió de inmediato. «Dile a Guillermo», logró decir él con un esfuerzo inmenso. «Dile que no es una carga, es un regalo. Dile que estuve orgulloso cada día». Ana apretó su mano, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, y prometió que entregaría el mensaje. Para la noche del jueves, Carlos había entrado en lo que el equipo médico llamó
la fase de muerte activa. Su respiración se volvió laboriosa e irregular, el ritmo de un reloj que se queda sin cuerda. Sus períodos de conciencia se volvieron más cortos y distantes. Su cuerpo, finalmente, se estaba rindiendo. Con la voz espesa por la emoción reprimida, la doctora Chen hizo la llamada que ningún médico real quiere hacer jamás. Contactó al equipo de comunicaciones. «Preparen el comunicado», ordenó. El rey se estaba muriendo y la nación merecía saberlo, no por rumores, sino con la dignidad de la verdad. El comunicado se lanzó a las 4:47 de la mañana del viernes, calculado con una precisión dolorosa para llegar a los noticieros matutinos. El objetivo era permitir que Gran Bretaña despertara a la verdad, en lugar de ser golpeada por ella de repente en medio del día. Y mientras el país comenzaba a agitarse y a cobrar conciencia, la familia real convergía en Windsor para ser testigo de un final para el que ninguna cantidad de preparación ni protocolo puede realmente prepararte. La convocatoria de emergencia había salido mucho antes, a las 3:32 de la madrugada. Eran mensajes cuidadosamente codificados que volaron a través de las redes seguras, pero que llevaban una urgencia inconfundible. «Vengan de inmediato. Horas finales. Sin retrasos». El palacio tenía protocolos escritos para exactamente este escenario, carpetas llenas de planes, pero ningún documento podía capturar el peso humano de despertar a alguien antes del amanecer para decirle que la persona que ama se está apagando. El príncipe Guillermo ya estaba despierto, incapaz de dormir, rondando por los pasillos de su hogar. Cuando su teléfono sonó con el tono distintivo reservado exclusivamente para emergencias de palacio, supo, incluso antes de contestar, lo que la voz al otro lado le diría. «¿Cuánto tiempo?», preguntó de inmediato, sin preámbulos. «Horas como máximo, Alteza», respondió Sir Clive Alderton, su voz grave. «La doctora Chen recomienda que regrese lo antes posible, y, Su Alteza Real, si los niños desean despedirse, ahora es el momento. Puede que no esté consciente por mucho tiempo más». El viaje en coche hacia Windsor se sintió simultáneamente interminable y demasiado breve, una paradoja cruel del tiempo. Dentro del vehículo, el ambiente era asfixiante. El joven príncipe Eorge permanecía sentado con una rigidez estoica, tratando desesperadamente de encarnar la fuerza estoica que creía que un futuro rey debía mostrar. Pero sus manos temblaban sobre sus rodillas, traicionando al niño asustado que llevaba dentro. La princesa Charlotte había dejado de llorar, entrando en un estado de entumecimiento más allá de las lágrimas, mirando al vacío. Pero fue el pequeño Louis quien rompió el silencio con la inocencia que solo los niños poseen, haciendo las preguntas que nadie podía responder. «¿El abuelo sabrá que estamos allí?», preguntó con voz pequeña. «¿Le dolerá? ¿Por qué los médicos no pueden arreglarlo?». Catalina, con el corazón roto pero manteniendo la compostura por sus hijos, respondió con una honestidad cuidadosa y tierna. «A veces, cariño, los cuerpos de las personas se enferman tanto que la medicina ya no puede mejorarlos», explicó suavemente. «El cuerpo del abuelo está muy enfermo, y los médicos han hecho todo lo que han podido. Así que ahora vamos a estar con él, a sostener su mano y a dejarle saber cuánto lo amamos». En Windsor, la princesa Ana había pasado la última hora haciendo llamadas a los miembros de la familia extendida, su voz volviéndose más ronca con cada conversación. Eduardo y Sofía ya estaban en ruta desde Bagshot Park. Beatriz y Eugenia habían sido notificadas, aunque el palacio había sugerido discretamente que su presencia podría crear aglomeraciones en un momento en que la familia inmediata necesitaba espacio vital. Sin embargo, la llamada más complicada, la que pesaba como una losa, había sido a Harry en California, donde todavía era la tarde del jueves. Ana logró contactarlo en su móvil. No hubo formalidades. «Tienes que venir ahora», dijo ella sin rodeos con la franqueza que la caracterizaba. «Los vuelos comerciales no llegarán a tiempo. Habla con el palacio sobre los arreglos para transporte privado. Tu padre se está muriendo, Harry. Si quieres despedirte, tienes que salir inmediatamente».
El viaje de Harry se convertiría en su propia tragedia personal, una carrera desesperada contra el tiempo que, en última instancia, estaba destinado a perder. Incluso con aviones privados y permisos de prioridad, la física implacable de los viajes transatlánticos dictaba la sentencia. No llegaría hasta la tarde del viernes, horas después del momento que desesperadamente intentaba alcanzar. La suite médica en Windsor se había transformado. Era un espacio que intentaba equilibrar la fría necesidad clínica con la intimidad familiar. El equipo de monitoreo zumbaba silenciosamente en las esquinas, casi como un susurro. Las sillas habían sido dispuestas alrededor de la cama de Carlos para la familia más cercana. La iluminación se había atenuado, alejándose del brillo institucional para crear algo más suave, más humano. Camila no se había separado del lado de Carlos desde la emisión del comunicado de la madrugada. Estaba sentada muy cerca de su cama, con una mano sosteniendo la de él y la otra descansando sobre su pecho, donde podía sentir cada respiración laboriosa, cada latido cansado. Su rostro estaba devastado por el agotamiento y el dolor. El maquillaje hacía tiempo que había desaparecido entre lágrimas. Era solo una mujer perdiendo a su compañero de vida. Cuando Guillermo llegó con Catalina y los niños, Camila levantó la vista, con los ojos llenos de un dolor insondable. «Los ha estado esperando», dijo ella en un susurro. «Entra y sale de la conciencia, pero cuando está despierto, pregunta por ustedes». Guillermo se acercó lentamente, casi con miedo de ver en qué se había convertido su padre, el hombre que siempre pareció invencible. Carlos yacía contra las almohadas, con el rostro pálido y demacrado, su respiración superficial e irregular. Pero cuando Guillermo tomó su mano, ocurrió un pequeño milagro. Los ojos de Carlos se abrieron y un destello de claridad rompió a través de la niebla de la morfina y el final. «Guillermo», logró articular. «¿Viniste?» «Por supuesto que vine», dijo Guillermo, y esta vez las lágrimas corrieron libremente por su rostro sin importarle el protocolo ni la corona. «Estoy aquí, papá. Todos estamos aquí». La mirada de Carlos se movió lentamente por la habitación, deteniéndose por más tiempo en sus nietos. George, tragando sus propios miedos, dio un paso adelante y tomó la otra mano de su abuelo. «Te amamos, abuelo», dijo el niño, con la voz quebrándose. «Gracias por todo». Rodeado por su familia en la oscuridad previa al amanecer, el rey Carlos III pareció encontrar una paz que lo había eludido durante la larga noche de su declive. Su respiración, aunque todavía laboriosa, se volvió ligeramente más regular. Su expresión, antes tensa por el dolor, se suavizó en algo que se acercaba a la satisfacción. No estaba solo, no moriría solo. Mientras el amanecer terminaba de romper sobre el castillo de Windsor, iluminando el mundo exterior con una luz indiferente al dolor que se vivía adentro, Carlos comenzó a navegar entre dos mundos. Sus momentos de lucidez se volvían cada vez más cortos, como islas que desaparecen bajo la marea, y los periodos de confusión se alargaban. Sin embargo, cuando la conciencia salía a la superficie, el rey parecía decidido a usar cada segundo restante para lo único que importaba al final, las palabras que necesitaban ser dichas. No había tiempo para el protocolo, solo para la verdad. Durante uno de esos breves momentos de claridad, Carlos buscó la mano de Guillermo, la apretó con una fuerza sorprendente para un hombre cuyo cuerpo se estaba apagando y lo atrajo hacia sí. «Serás un mejor rey de lo que yo fui», susurró. Cada palabra requería un esfuerzo físico que era doloroso de presenciar. «Tú has tenido tiempo para prepararte, un tiempo que yo nunca tuve. Tiempo para observar, para aprender, para entender qué funciona y qué no. No lo desperdicies tratando de ser yo. Sé tú mismo, sé el rey que este siglo necesita, no el que la era de mi madre requería». Guillermo no pudo hablar. El dolor se había alojado en su garganta como un nudo sólido, impidiendo que saliera cualquier sonido.
Simplemente asintió, aferrándose a la mano de su padre como si el contacto físico pudiera, por pura voluntad, mantenerlo atado a la vida un poco más. Entonces, Catalina dio un paso adelante y se arrodilló junto a la cama, a la altura de los ojos del monarca. «Gracias», dijo ella con voz suave y quebrada. «Gracias por recibirme en esta familia, por creer que podía hacer esto, por apoyarnos a través de todo. Yo cuidaré de él, cuidaré de todos ellos, lo prometo». La expresión de Carlos cambió, suavizándose en algo que se acercaba a una sonrisa. «Sé que lo harás. Eres más fuerte de lo que crees. Los dos lo son, lo suficientemente fuertes para lo que viene ahora». Su mirada cansada se movió entonces hacia los niños. «George», llamó débilmente. El niño, el futuro del futuro, dio un paso adelante de inmediato. Su compostura, tan cuidadosamente mantenida, finalmente se rompió. «Sí, abuelo». Carlos lo miró con una intensidad profunda. Ser rey no se trata de la corona, ni del trono, ni de las ceremonias. Se trata de servir. Se trata de usar cualquier poder que tengas para mejorar las cosas para las personas que tienen menos poder que tú. Recuerda eso. Cuando el peso se sienta insoportable, recuerda que el servicio es lo que le da sentido. George asintió, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro infantil. «Lo recordaré, lo prometo». Luego se acercaron Charlotte y Louis. Carlos logró decir algo a cada uno de ellos, palabras destinadas solo para sus oídos, regalos privados de amor entregados en susurros antes del silencio final. Finalmente, llamó a su hermana. Ana, que había mantenido su característica compostura de acero durante toda la mañana, finalmente permitió que la emoción agrietara su armadura. Se movió a su lado al instante. «Estoy aquí», dijo ella simplemente. «Siempre fuiste la más fuerte», le dijo Carlos, «la que entendió el deber sin necesidad de que se lo enseñaran. Yo dependí de eso. Guillermo también lo hará. No dejes que olvide apoyarse en ti cuando lo necesite». «No lo haré», prometió Ana, con la voz ronca por las lágrimas no derramadas. «Descansa ahora. Nosotros nos encargaremos de todo». Camila permanecía junto a la cama, como un ancla en medio de la tormenta. Su mano nunca había dejado la de Carlos. Cuando la familia terminó sus despedidas, ella se inclinó muy cerca de su esposo, hablando tan suavemente que nadie más pudo escuchar. Fuera lo que Camila dijo, pareció darle permiso a Carlos. Pareció concederle la paz para dejar de luchar, para soltar las amarras. Su respiración comenzó a ralentizarse aún más. Las pausas entre cada aliento se hicieron más largas, espacios de silencio que llenaban la habitación de anticipación y temor. La doctora Chen se acercó a Guillermo discretamente. «Su Alteza Real», dijo en voz muy baja. «Es el momento, los próximos minutos, tal vez una hora como máximo, deberían estar todos cerca». La familia se reunió alrededor de la cama, formando un círculo de amor y protección. Cada uno encontró una posición donde pudieran mantener contacto físico. George estaba pegado a Guillermo. Charlotte se presionó contra el costado de Catalina. Luis permaneció en silencio, con los ojos muy abiertos, tratando de entender el misterio de la muerte. Ana se colocó a los pies de la cama, vigilante. Camila permaneció en su silla, sosteniendo ambas manos de su esposo. Afuera de la suite médica, la maquinaria del Estado comenzaba a girar. El personal del palacio se reunía en los pasillos, los funcionarios constitucionales preparaban documentos, los equipos de comunicación revisaban los borradores finales. En toda Gran Bretaña la gente esperaba, sintiendo en el aire que la historia se estaba escribiendo detrás de los antiguos muros de Windsor. Pero dentro de la habitación, el tiempo pareció detenerse. La respiración de Carlos se volvió más laboriosa. Cada inhalación requería un esfuerzo visible. Sus ojos permanecían cerrados, pero ocasionalmente sus dedos se apretaban ligeramente alrededor de la mano de Camila o de Guillermo. A las 8:43 de la mañana, Carlos tomó una respiración que resonó ligeramente en su pecho. La pausa que siguió se estiró más que las anteriores. Luego, otra respiración, más superficial, más débil,
Otra pausa, aún más larga, y entonces, tan suavemente que fue casi imperceptible, simplemente se detuvo. El rey Carlos III se había ido. La doctora Chen dio un paso adelante, comprobando signos vitales que ya sabía que no encontraría. Después de un momento eterno, miró a Guillermo y negó con la cabeza suavemente. Lo siento. Su Majestad ha fallecido. El sonido del dolor llenó la habitación. Camila se derrumbó hacia adelante, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. El rostro de Ana se desmoronó. Catalina atrajo a los niños hacia sí, protegiéndolos en un abrazo. Y en ese preciso instante, Guillermo sintió el cambio. Sintió el peso de la monarquía asentarse sobre él como una fuerza física, pesada e ineludible. Ya no era el príncipe de Gales, ya no era el heredero que esperaba en las salas. En el silencio de esa habitación se había convertido en el rey Guillermo V. Sir Clive Alderton se acercó con una formalidad que se sentía surrealista en medio de tanta emoción cruda. Su Majestad, dijo, y el título aterrizó como un golpe en el pecho de Guillermo. Lamento profundamente su pérdida. Cuando esté listo, hay asuntos constitucionales inmediatos que requieren su atención. Los minutos que siguieron a la muerte de Carlos se movieron con una eficiencia terrible que no dejaba espacio para el duelo. Guillermo, ahora rey, aunque su mente y su corazón aún no habían procesado esa transformación, permaneció congelado junto al cuerpo de su padre. Mientras tanto, a su alrededor, la maquinaria de la transición constitucional se activaba con una precisión despiadada. Había protocolos para este momento, siglos de tradición dictando exactamente qué debía suceder cuando un monarca británico muere. La doctora Chen pronunció oficialmente la hora de la muerte. 8:43 de la mañana. Su voz era firme, a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. Una era había terminado, otra acababa de comenzar. Su Majestad el rey Carlos III falleció en paz, rodeado de su familia. El lenguaje clínico, aséptico y formal se sentía terriblemente insuficiente para describir lo que acababan de presenciar. Sin embargo, esas palabras crearon el registro oficial que pasaría a formar parte de la historia. En la habitación, el tiempo parecía haberse fracturado. Camila, todavía sentada junto a la cama, se negaba a soltar la mano de Carlos, incluso cuando el personal del palacio comenzó a moverse silenciosamente por la habitación para iniciar los protocolos. «Necesito un momento», dijo ella, con la voz rota, casi irreconocible. «Por favor, solo un momento más». La princesa Ana, siempre el pilar de fuerza, se movió a su lado. Puso una mano firme sobre el hombro de la reina y juntas se sentaron en silencio. Fue un cuadro de dolor compartido. La hermana y la esposa, despidiéndose del hombre que amaban mientras el mundo exterior se preparaba para reclamar su memoria. La reverencia del duelo fue interrumpida por la implacable necesidad del Estado. Sir Clive Alderton, portando un portafolio de cuero que contenía los documentos constitucionales de emergencia, se acercó con un respeto cuidadoso pero firme. «Su Majestad», comenzó, utilizando ese título que se sintió extraño, incorrecto y pesado en el aire. «El primer ministro ha sido notificado y solicita una audiencia. Hay documentos que requieren su firma inmediata, incluida la proclamación de ascensión». Guillermo lo miró con la mente en blanco. Su cerebro era incapaz de hacer el cambio sísmico de ser un hijo llorando a su padre a ser un rey gestionando una crisis constitucional. Estaba paralizado. Catalina, viendo la parálisis de su esposo, dio un paso adelante con la ferocidad de una protectora. «Denle 10 minutos», dijo con firmeza, su voz cortando el aire. «Su padre acaba de morir. La corona puede esperar 10 minutos». Pero incluso mientras lo decía, todos en la habitación entendían la cruel verdad. La corona no podía esperar. Ni 10 minutos, ni uno solo. En el preciso momento en que Carlos exhaló su último aliento, Guillermo se convirtió en rey. No hubo brecha. No hubo periodo de transición.
La continuidad legal de la monarquía lo exigía. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! Ana, siempre pragmática incluso en medio del dolor, se hizo cargo de las necesidades inmediatas de la familia. «Los niños necesitan irse», le dijo en voz baja a Catalina. «Ya se han despedido. No necesitan estar aquí para lo que viene después». Catalina asintió, reuniendo a George, Charlotte y Luis. Los tres estaban aturdidos, sumidos en un silencio antinatural. George se movía como un sonámbulo. Su joven mente intentaba procesar no solo la muerte de su abuelo, sino el conocimiento aterrador de que su padre era ahora el rey. Charlotte se aferraba a su madre, con el rostro enterrado contra el costado de Catalina, ocultándose del mundo, y el pequeño Luis, entendiendo finalmente que algo terrible y permanente había sucedido, comenzó a llorar con el dolor abandonado y puro que solo los niños pequeños pueden expresar. Mientras Catalina guiaba a los niños fuera de la habitación, protegiéndolos de la burocracia de la muerte, Guillermo finalmente se movió. Se apartó del lecho de su padre y se giró para enfrentar a Sir Clive. «¿Qué debe suceder primero?», preguntó. Su voz sonaba hueca, vacía de emoción pero funcional. Sir Clive abrió su portafolio. «Primero, se reunirá con el Consejo de Ascensión, que se convocará más tarde hoy. Pero antes de eso, necesita aprobar el anuncio de la muerte de su majestad». Guillermo leyó el comunicado preparado que le diría al mundo que su padre estaba muerto. Era simple, directo y devastadoramente final. Con una mano temblorosa, firmó su aprobación, autorizando el mensaje que sumiría a Gran Bretaña en el luto. El comunicado se lanzó a las 9:15 de la mañana, exactamente 32 minutos después de la muerte de Carlos. En segundos, todos los principales medios de comunicación interrumpieron su programación. En toda Gran Bretaña, millones de teléfonos vibraron al unísono con la alerta. El rey Carlos III ha muerto. En el castillo de Windsor, mientras el mundo absorbía la noticia, Guillermo fue conducido a un estudio privado donde expertos constitucionales lo informaron sobre las ceremonias que se avecinaban, las proclamaciones que debían leerse y los juramentos que juraría. Ana se unió a él en ese estudio. «Tienes que llamar a Harry», dijo ella en voz baja. «Debe escucharlo de ti, no de un comunicado o de las noticias». Guillermo casi había olvidado que su hermano estaba en algún lugar sobre el Atlántico, corriendo desesperadamente en una carrera que ya había perdido. Cuando Harry contestó el teléfono satelital del avión, su voz estaba tensa, una mezcla de esperanza y miedo. Guillermo tuvo que pronunciar las palabras que ningún hermano debería tener que decir. «Harry, lo siento mucho. Se ha ido. Papá murió hace aproximadamente 1 hora. No llegaste a tiempo». El sonido que llegó a través del teléfono fue algo entre un sollozo y un aullido. Era dolor crudo, sin filtrar por la distancia ni por el protocolo. «Estaba intentando», dijo Harry finalmente, con la voz quebrada. «Estaba intentando con todas mis fuerzas llegar allí». «Lo sé», respondió Guillermo, con sus propias lágrimas cayendo ahora. «Él sabía que venías. Le dijimos que importaba». Cuando Guillermo finalmente terminó la llamada, se sentó por un momento en el estudio silencioso. Se permitió un último minuto, solo 60 segundos, para ser simplemente un hijo que había perdido a su padre. Luego, se puso de pie, se secó las lágrimas y regresó al pasillo donde el deber y la corona esperaban con una paciencia implacable. A media mañana, el castillo de Windsor se había transformado en el centro de operaciones de una transición constitucional que se sentía como un caos controlado. El Consejo de Ascensión se reunió en el Salón del Trono con una velocidad notable. Sus miembros habían estado en espera para este momento exacto. La era de Guillermo V había comenzado, forjada en el fuego de la pérdida. Guillermo entró en la sala del Consejo de Adhesión. No llevaba túnicas de terciopelo ni armiño, ni ninguna de las insignias doradas que el mundo asocia con la realeza. Llevaba un traje oscuro,
el uniforme universal del luto. Su rostro estaba devastado, marcado por las huellas innegables del llanto reciente, y sus ojos estaban enrojecidos. Sin embargo, su postura permanecía recta, como si una varilla de acero le recorriera la espalda. Cuando habló, su voz era firme, aunque cargada de emoción, pronunciando las palabras que sellaban su destino. Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y pesadas responsabilidades de la soberanía que ahora han pasado a mí, dijo, leyendo el texto preparado. A su lado, Catalina permanecía de pie, una columna de apoyo silencioso. Al asumir estas responsabilidades, me esforzaré por seguir el ejemplo inspirador que se me ha dado. Al llegar a las palabras ejemplo inspirador, la voz de Guillermo se quebró ligeramente. Fue solo una grieta breve en su compostura, un segundo de vulnerabilidad, pero reveló la verdad que se escondía bajo el lenguaje formal. Allí no solo había un soberano asumiendo el mando, había un hijo llorando a su padre. Los miembros del consejo privado juraron lealtad al nuevo rey. Me convierto en vuestro hombre de vida y miembros, entonaron cada uno a su turno. El fraseo medieval, antiguo y extraño para los oídos modernos, llevaba un peso inmenso precisamente por su antigüedad. Era un recordatorio de que los reyes mueren, pero la monarquía perdura. Afuera, frente a las puertas del castillo de Windsor, la multitud había crecido hasta convertirse en miles. Las flores comenzaban a apilarse contra las rejas de hierro, montañas de color en un día gris, acompañadas de mensajes de condolencia que pronto serían archivados como parte de la historia. Un veterano militar anciano permaneció en posición de firmes durante más de una hora, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado, saludando a un comandante en jefe que ya no estaba. La proclamación formal de la ascensión de Guillermo tuvo lugar a las 11:30, exactamente 2 horas y 47 minutos después de la muerte de Carlos. El rey de armas de la jarretera leyó la proclamación desde el palacio de St. James. Su voz resonó sobre una multitud silenciosa por el dolor y la anticipación. El rey ha muerto. ¡Viva el rey! La proclamación se repitió en todo el Reino Unido. Cada ceremonia, cada trompeta, marcaba la realidad constitucional. Gran Bretaña tenía un nuevo soberano, estuviera la nación lista o no. De vuelta en Windsor, Guillermo se enfrentaba a su tarea personalmente más devastadora, su primer discurso a la nación como rey. El discurso había sido redactado semanas antes, revisado por secretarios y asesores, pero ninguna preparación podía hacer que este momento fuera menos brutal. Se sentó solo en un estudio de transmisión temporal, bajo las luces brillantes, tratando de encontrar palabras adecuadas para un dolor que apenas podía procesar. Cuando la luz roja de la cámara se encendió, Guillermo no habló como una figura lejana. Habló a una nación que lloraba junto a él. «Os hablo hoy como vuestro rey», comenzó, «aunque desearía con todo mi corazón estar hablándoos en su lugar como un hijo que todavía tiene a su padre. Mi padre, el rey Carlos III, murió en paz esta mañana en el castillo de Windsor. Estaba rodeado de familia, sabía que era amado y enfrentó el final con el coraje y la gracia que definieron toda su vida». Guillermo hizo una pausa, luchando visiblemente para no derrumbarse frente a millones de espectadores. «Mi padre dedicó su vida al servicio, se preocupó profundamente por el futuro de nuestro planeta y el bienestar de todas las personas. Esperó más tiempo que cualquier heredero en la historia británica para convertirse en rey. Y cuando llegó ese momento, lo abrazó con completa dedicación. La cámara lo capturó todo, sin filtros. Capturó las lágrimas que Guillermo no pudo reprimir, el temblor en su voz y el peso invisible que parecía asentarse físicamente sobre sus hombros. Su tiempo como soberano fue demasiado breve, pero en esos años nos mostró lo que significa servir con integridad, liderar con compasión y enfrentar incluso los desafíos más difíciles con dignidad. Cuando la transmisión terminó y la luz roja se apagó, Guillermo permaneció sentado, mirando a la nada.
La adrenalina se había ido, dejando solo el vacío. Catalina entró en la habitación y, sin decir una palabra, lo atrajo hacia un abrazo que finalmente le permitió dejar de actuar. «No sé si puedo hacer esto», susurró él, una admisión aterradora que no podía hacerle a nadie más en el mundo. «Puedes», respondió Catalina sosteniéndolo con fuerza, siendo la roca que él necesitaba. «Lo harás, porque no tienes elección, y porque eres más fuerte de lo que crees». Ambos entendían la cruel verdad. Hoy se les permitía llorar, pero la corona no concedía días libres por duelo. La realeza había reclamado a Guillermo en el momento exacto en que el corazón de su padre dejó de latir. Para la noche, la crisis constitucional inmediata había sido gestionada. Guillermo había sido proclamado rey en todos los reinos. El gobierno había confirmado la continuidad. La maquinaria del Estado se había adaptado a su nuevo soberano con una eficiencia práctica y fría. Pero en los apartamentos privados, la familia real se reunió en un dolor que ningún protocolo podía gestionar. Camila se sentó sola en habitaciones que ya no eran suyas, rodeada de recuerdos. Ana, infatigable, hacía arreglos con los directores funerarios. Guillermo se sentó con sus hijos, tratando de explicarles que, aunque su abuelo se había ido, el amor que les había dado permanecía intacto. Fue George, lo suficientemente mayor para entender que su padre, convirtiéndose en rey, significaba que su propio futuro había cambiado irrevocablemente, quien hizo la pregunta que lo atormentaba. ¿Significa esto que tendré que ser rey algún día, incluso antes de lo que pensábamos?, preguntó el niño con voz pequeña. Guillermo atrajo a su hijo hacia sí, sintiendo el peso de la carga generacional, una cadena que unía el pasado con el futuro. «Sí», dijo con honestidad brutal. «Un día, probablemente antes de lo que cualquiera de nosotros elegiría. Pero no hoy». Miró a su hijo a los ojos. «Hoy recordamos al abuelo. Mañana y todos los días después, averiguaremos juntos cómo llevar lo que él nos dejó. La nación entra ahora en 10 días de luto oficial. Las banderas ondean a media asta en toda la mancomunidad de naciones y el rey Guillermo V se enfrenta a la tarea imposible de ser, al mismo tiempo, un hijo que llora a su padre y un soberano que sirve a su pueblo. ¿Y tú? ¿Desde qué país estás presenciando esta transición histórica? Comparte tu perspectiva abajo, porque la muerte de un monarca resuena de manera diferente en cada rincón del mundo. Gracias por ser testigos de esta historia, por entender que las coronas de oro no pueden proteger contra la mortalidad humana, y por reconocer que, a veces, la carga más pesada no es el cetro ni el orbe, sino el dolor que se lleva en silencio bajo el manto real, 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 bajo el manto